Abre tu Biblia en Isaías capítulo 55. Y como digo, dejamos para el final la ofrenda. Isaías 55, ahí está el texto base de un mensaje. Hemos compartido en la mañana la primera parte con este título: Inclina tu oído. Esta sería la segunda parte. Está basado en Isaías 55, versículo 2. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no os sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Gracias, Señor, por hablarnos también en esta tarde. Henos aquí, Señor. Como nos decías esta mañana, queremos inclinar el oído, escuchar atentamente. Gracias, Señor, porque no te cansas de hablarnos, de enseñarnos, de amonestarnos, porque eres nuestro Maestro y nuestro Padre, nuestro guía y ayudador. Que tu palabra nos bendiga a todos los que estamos aquí, Señor. Que tu palabra nos corrija, nos exhorte, nos forme y nos transforme. Que tu palabra nos ilumine el camino y que tu palabra también destruya todo lo que no te agrada. Es la espada del Espíritu que usas, Señor, para obrar en nuestras vidas. Así que nos exponemos a tu palabra y te pido que, como es la espada del Espíritu, que tu Espíritu sea ministrándola a través de esta boca torpe. Que sea para tu gloria y honra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. He orado al Señor para preguntarle qué es lo que... En el caso mío, os confieso que soy incapaz de pensar en pararme delante de vosotros en un púlpito, incluso en un micrófono, en la radio, y no haber consultado antes al Señor qué es lo que quieres hablar. Hay muchas cosas que quizás podríamos decir porque ya están en el depósito, ¿verdad? Hemos aprendido de Dios o tenemos un haber de revelaciones, de mensajes, pero con temor y temblor siempre queremos ministrar la palabra que está en el corazón de Dios. Incluso a mí me pasa que cuando hay un mensaje que el Señor quiere dar, siento una unción, una gracia. A veces me ha pasado que he preparado una palabra y cuando llega el momento de ministrarla, es como que la impartición, porque la palabra pasa primero por el mensajero. Entonces la gracia, la unción de esa palabra no está ardiendo en mí. Me doy cuenta de que el Señor quiere hacer otra cosa, o quiere hablar de otra forma, o por otro compañero, o directamente quiere hacer otra cosa en la reunión. Entonces es muy bonito cuando el Señor uno ve, venimos a Él en blanco, con la libreta en blanco, con la mente abierta, como para que el Señor escriba. Y esto es lo que escuché. Diles que inclinen su oído a mí. Diles que inclinen su oído a mí. En esta porción dice en el verso 2, escuchadme atentamente. En el verso 3, inclinad vuestro oído y venid a mí. Y otra vez, escuchad y vivirá vuestra alma. En el turno de la mañana no encontraba el verbo en hebreo para inclinar, es el verbo natá. Es como nata, pero terminado en H. Natá. Lo de decirlo así, natá, suena más hebreo, ¿verdad? Si digo nata, vas a pensar en un café con leche, vas a pensar en un postre. Pero si digo natá, terminado en H, es la palabra que en muchos lugares se traduce por inclinar. ¿Por qué? Porque en este verbo está implícito el doblar, el hacer una curva,
inclinación, también se puede traducir como inclinación, humillarnos para atender. Lo contrario a inclinar el oído, cuando tú buscas tantas veces en el Antiguo Testamento, muchas veces el Señor habla a Israel que inclinen el oído, que presten atención. Lo contrario vendría a ser tener dura cerviz, endurecer la cerviz, no estar dispuestos a doblarnos delante del Señor y entregarle nuestro oído, humillarnos para atender su voz. Entonces, lo contrario que sería mantenernos altivos, erguidos. Bueno, el Señor es un Dios que Él, siendo el alto, se inclina para escucharnos. En muchas oraciones de los salmos, sobre todo, y otros lugares, se le pide, los adoradores le dicen, inclina tu oído y respóndeme. Escucha, oh Dios, mi oración. Y realmente el Señor, cuando le buscamos, cantamos como hemos hecho hoy, oramos a Él, Él se detiene, inclina su oído. Qué maravilloso, condescendiente. La gracia es que Él se humilla, se acerca a nosotros, nos presta atención, nos regala su oído. Decíamos esta mañana también que no es lo mismo oír que escuchar. Cuidado con esto, porque oír es la facultad natural que tenemos porque tenemos oreja, porque tenemos un sistema auditivo de captar sonidos y luego interpretar. Podemos oír y no escuchar. ¿Por qué? Porque escuchar requiere nuestra atención, requiere una escucha activa, una escucha proactiva, donde nosotros queremos entender. Incluso cuando hay terapia de comunicación, yo dentro de mi estudio, estudié algo de psicología, estudié trabajo social, estudié mediación familiar, y nos enseñaban que en la escucha de calidad, en esa escucha activa, la persona tiene que intentar, aunque no esté de acuerdo con el otro, pero tiene que intentar el resumir, el afirmar lo que el otro está diciendo. Te entiendo. Vamos, despierta. Nadie se me duerma. Arriba. Despierto todo el mundo. No te duermas. Arriba. Dale un aplauso al Señor. Vamos. Aleluya. Fuerte. No te pierdas la bendición. Esto no es lo que me enseñaban en trabajo social, ¿vale? Esto es un favor para los que veo que están así durmiéndose. Entonces, una Coca-Cola para todo el mundo aquí. Entonces, estás escuchando al otro. ¿Qué está diciendo? Y eres capaz de resumir. La empatía también. Eres capaz de entender, de poderte poner en los zapatos del otro, comprender. Aunque yo no esté de acuerdo, pero hago un esfuerzo de atender. Te estoy prestando el oído. Es algo muy triste cuando estás hablando con alguien y te das cuenta de que no te está dando toda su atención. Tiene su atención dividida. Y por cierto que vivimos en un tiempo donde hay una gran distracción. Un déficit de atención, pero ya social, generalizado. Es muy fácil hoy en día dar tu atención a medias porque estás en muchas cosas. A veces en el trabajo, por ejemplo, la gente está con el teléfono, la gente está conduciendo y está pendiente de poner la siguiente canción, o estás hablando con alguien y está pendiente de la red social. Y en las clases, por ejemplo, los profesores, para captar la atención de los alumnos. Yo recuerdo cuando volví a la universidad luego para estudiar periodismo, pasaron 10 años y fue un contraste para mí, porque de alguna forma el respeto de la primera vez que estuve en la universidad a luego cuando yo veo una clase, que está el profesor dando una clase magistral, dando una clase que yo decía, pero esto es oro molido, y los alumnos con la tableta ahí, con la tablet puesta viendo su serie favorita, aquí con el pinganillo viendo su serie favorita, yo decía, pero esto qué falta de respeto es, qué falta de atención, ¿no? Entonces hay un problema hoy en día. Y hay muchas cosas que están compitiendo por nuestra atención. Realmente somos bombardeados
por la publicidad y somos bombardeados por los medios de comunicación. Antes era sota, caballo, rey. Teníamos Radio Nacional de España, teníamos Televisión Española, los que somos de España, la prensa que comprábamos. Hoy en día tienes un montón de teles, un montón de radios, un montón de series, de canales, de internet y el YouTube y la red social. Y cuando ya te has acostumbrado a una, ahora sacan TikTok, sacan otra y sacan otra después, inventarán más adelante. Yo cuando estoy aprendiendo con el Facebook, se meten con el Instagram y mi hijo, papá, y me siento viejo porque el Instagram, yo digo, ¿qué misterio es esto? Y así va y hay muchas cosas que están compitiendo por captar nuestra atención. Y en medio de todas esas voces está la voz de Dios. Que Dios dice, inclina tu oído, préstame atención. Que lo más importante es que me puedas escuchar a mí. Y el Señor nos llama incluso a ser capaces de silenciar muchas voces. Cuando yo estudiaba las leyes de la comunicación, bueno, pues sobre todo cuando eres más pequeño es sencillo porque empiezas con 3. ¿Os acordáis? El emisor, el receptor y ¿qué? Y el mensaje. Ahora hay 11. Y en las teorías de la comunicación entonces te hablan de que no solamente está el emisor, que es una realidad, el receptor, el mensaje, pero está el canal y está el código. Porque no es lo mismo hablar en morse que en braille, que en castellano, que hay diferentes códigos. Y hay hasta 11 elementos en la comunicación, ya me pierdo. El contexto, muy bien hijo, dale. ¿Y qué más? Y un montón de cosas. Pero una de las cosas que hay es el ruido. Uno de los elementos en las teorías de la comunicación es el ruido. ¿Por qué? Porque efectivamente entre el emisor y el receptor y está el mensaje que va por un canal, que tiene un código, pero si se mete un ruido, que puede ser un ruido físico, una interferencia, que puede ser un bloqueo, que puede ser un ruido psicológico. Ruido es todo lo que hace que no entiendas el mensaje, que no captes el mensaje en su totalidad. Entonces puede ser un ruido psicológico, puede ser distracción, o puede ser que no soy capaz de comprender el código con el que el otro me está hablando o el contexto con el que el otro me está hablando. Entonces hay muchos ruidos hoy en día. Hay un emisor que es Dios que nos quiere hablar. Y hay un receptor que somos nosotros. Y Él tiene un mensaje todos los días. Y diferentes canales que usa. Su palabra, la voz de su espíritu. Nos habla en una canción, con un hermano, con un despiertas y ves un amanecer. ¿No te habla Dios con un amanecer? ¿No te habla Dios con el canto de un pájaro? En este tiempo de la primavera salíamos a veces a grabar los directos de fe en tiempos de pandemia y los pájaros, yo a veces me callaba porque estaban los pájaros. Digo, pues si ellos alaban mejor que nosotros. Hermoso. Y Dios me habla de muchas formas, por muchos canales y con muchos códigos. Él me quiere hablar. Ahora, estaba dejando a Rubén, siempre al pobre, digo algo de él, pero esto es algo bueno. Y me dice, papá, te quería hablar el otro día en la reunión de jóvenes y no pude, pero ahora lo estaba llevando a casa de Walter. Ahora te voy a hablar, papá. Sabes que la otra noche el Señor me habló, me acosté y me habló el Espíritu Santo. Qué voz tan bonita. Y me habló a mi corazón, tiene 15 años mi Rubén. Y me habló a mi corazón, papá, y me dijo que estoy para entrar en una nueva etapa de mi vida. Digo, ¿te dijo eso? Qué interesante. Entonces me preguntó si yo quiero entrar o me quiero quedar en la que estoy. Entonces me dice, papá, yo me di cuenta que Dios no te obliga, que Dios te respeta. Digo, así es. Y es una voz, papá. Digo, pues estás conociendo la voz del Espíritu Santo. Yo estoy enamorado de la voz de Dios. ¿Cuántos están enamorados de la voz de Dios? De la palabra, de la voz del Espíritu Santo, de la forma en la que Él sabe comunicarse con nosotros. Pero de repente hay ruidos que aparecen, ruidos, voces que, como digo, compiten
que quieren captar nuestra atención. Para muchos jóvenes aquí la Play es un ruido muy fuerte. Quieren escuchar a Manolo Lama ahí radiando sus partidos. Para otros quizás los ruidos son las noticias, lo que está pasando en el mundo que suena muy fuerte. Ruidos de adentro, mensajes que son hasta diabólicos, de condenación, de incredulidad, de temor. Entonces tenemos que ser capaces de silenciar. Es un arte hoy en día. El hombre, dijo un pensador, se eleva sobre los animales porque tiene la capacidad de hablar, pero se eleva sobre sí mismo porque tiene la capacidad de callar. El saber callar, el saber hacer silencio y dejar esos ruidos para escuchar solamente, inclinar el oído y escuchar atentamente. No es solo oír. Yo ahora mismo sé lo que estáis escuchando y los que solamente estáis oyendo. Es más, podría señalar en este momento. No, es broma. Todos estáis muy atentos. Gloria a Dios. Escuchando, porque tenemos que ser un pueblo que escucha con atención. Es un llamado profético constante. La palabra, inclina tu oído, escúchame y te irá bien y te bendeciré. Entonces silenciamos los ruidos. Y en la ley de la comunicación, ¿sabes lo que combate los ruidos? La redundancia. ¿Os acordáis lo que habéis estudiado esto? ¿Algunos? Ana, ¿tú lo has estudiado? La redundancia, mira, dice lo siguiente: la redundancia es la cantidad de veces que se repite el mensaje para que se refuerce la intensidad de la transmisión, proporcionando un margen para que las pérdidas o distorsiones del mensaje producidas por el ruido no impidan que el mensaje se transmita enteramente. O dicho de otra forma, es cuando están ahí con el walkie-talkie. Manolo, ¿me recibes? Corto. Manolo, ¿me has oído? Insiste, ¿no? Manolo, te oigo, Pepe, con interferencias. ¿Qué me quieres decir? Redundancia, repite hasta que el otro capte el mensaje. Pues déjame decirte que Dios es un Dios que insiste una y otra vez, que no se cansa de hablarnos, de mandarnos el mensaje, porque quiere que lo oigamos, porque es nuestro Padre, porque quiere guiarnos a toda la verdad, porque hay cosas que son importantes. En este tiempo es muy importante oírle. Por eso Él nos está hablando esto. Dile a mi pueblo que inclinen su oído, porque es tiempo de encontrar su voz. Ahí va a estar tu paz. Es tiempo de encontrar su voz. Ahí va a estar tu dirección. Es tiempo de encontrar tu voz, la voz de Dios. Ahí va a estar tu cambio, tu transformación. Entonces, ¿cuántas bendiciones nos perdemos si hay ruido? O si no le damos tiempo, si no sabemos guardar silencio. Por eso esta mañana decíamos 3 cosas. Párate, detente. 2, guarda silencio. 3, escucha atentamente, inclina, préstale tu oído, que Dios te va a hablar. ¿Y qué pasa? Que si Él ve que no lo has captado, Él sigue, Él insiste. Redundancia, para que y te habla en sueños, y te habla con un mensaje como el de hoy, y te habla con un hermano que gracias a Dios es espiritual y es sensible al Espíritu Santo y te da una palabra de ánimo y te habla por su espíritu, te habla incluso permitiendo que te des un golpetazo, a ver si el golpetazo te hace reaccionar. Te habla, te insiste, redundancia, para que captes su voluntad, para que entiendas su mensaje. Un aplauso al Señor, que no se cansa, que siempre insiste. ¡Aleluya! Natá. Doblar, inclinarnos, humillarnos para atender. En Jeremías vemos la redundancia. Mira, por ejemplo, en Jeremías capítulo 7.
Jeremías 7:21, por favor. Y vamos a proyectarlo también. Jeremías 7:21. Pero es que en Jeremías tantas veces el Señor le dice a Israel que incline el oído. Es que estaba Israel en un momento de tanta dureza, dura cerviz. Entonces en Jeremías 7:21 dice: os espero, mis hermanos queridos. ¿Habéis llegado? Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos a vuestros sacrificios y comed la carne. O sea, le está diciendo a Israel: todos los sacrificios, coméroslo ¿cómo se dice? A mi salud. ¿Cómo es? En nombre mío, ¿no? O sea, que os aproveche. Todos los sacrificios que me dais a mí, para vosotros. Gracias. No los quiero. Pensáis que de eso me alimento, pero yo no me alimento de eso. Versículo 22. Porque yo no hablé a vuestros padres, ni les ordené nada en cuanto a holocaustos y sacrificios el día que los saqué de la tierra de Egipto. Sino que esto es lo que les mandé diciendo: escuchad mi voz. Escuchad mi voz. No es oír, es escuchar con entendimiento. Y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y andaréis en todo camino que yo os envíe para que os vaya bien. O sea, la característica del pueblo de Dios es que son los que oyen a Dios. Por eso Dios en el Shema le dice a Israel: oye Israel. Shema, Shema, Israel. Es un verbo arameo que viene de la raíz shama, que es oír con entendimiento, poniendo toda la atención, con inteligencia, y muchas veces incluso se traduce como obedecer, porque está implícito que si tú escuchas a Dios le vas a obedecer, porque le dio. ¿Sí o no? Entonces dice: Shema Israel, óyeme Israel. Si tú eres mi pueblo, te vas a diferenciar de los hombres de otras naciones que todavía no me conocen, en que tú eres un pueblo que me oye, que me escucha. Shema. 24. Mas ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones y en la terquedad de su malvado corazón. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Nosotros nos pasa, lo hacemos. Llegan momentos importantes a nuestra vida y tenemos tiempo para escuchar al psicólogo, al consejero, al empresario, al director del banco, a la suegra, a todo el mundo, y no pasamos tiempo en la presencia de Dios para escuchar. Pero ¿qué me dices tú, Padre mío? Y buscar el consejo de Dios. No solamente directo de Él, también Él buscando confirmación. Yo cuando estoy para una decisión importante busco: ¿qué te dice Dios, Vane? A la gente que respeto, ¿qué piensas de esto? Ayudadme, quiero oír a mi Dios. Pero hay muchos que corren en sus propias deliberaciones, en la terquedad de su corazón. A veces incluso gente que lleva años en el Señor, quizás porque no se les ha enseñado bien, no lo sé. O quizás porque somos tan naturales, estamos acostumbrados a nosotros a hacer lo que todo el mundo hace. Pero en tiempos como estos no podemos salir corriendo para un lado o para otro, tomar decisiones a la ligera. A veces hay mucho ruido. Nunca tomes una decisión con mucho ruido y con mucho ajetreo interior, con nerviosismos y presiones. Párate, busca el silencio, busca la calma con Dios, escucha su voz, inclina tu oído. 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os he enviado a todos mis siervos los profetas, madrugando cada día y enviándolos. Y en otro lugar dice insistentemente, una vez tras otra. Diga conmigo: redundancia. ¿Qué es lo que vence el ruido? La redundancia. O sea, un Dios que no dice a Israel: pues mira, pues toma tu camino y que te vaya bien. Sino que Dios habla con sus profetas: vuelve a mí, Israel. No adores a los ídolos, Israel. Eres mi pueblo, Israel. Si me obedeces, te bendeciré. Si andas en mi camino, te irá bien. Y mandando a los profetas cada día.
26. Pero no me escucharon, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Triste. Hay otros versos que nos dicen lo mismo. Tengo aquí varias citas, pero no tengo tiempo, no quiero meterme en este momento ahí. Sí que quiero que vengas conmigo a Juan, capítulo 8 y verso 47. Juan, capítulo 8. En Jeremías muchas veces dice lo mismo que acabamos de leer, de esta historia de Israel que no inclinaba el oído. Y en Juan 8, 47, quiero presentarte el verbo equivalente al inclinar el oído o escuchar con atención. Es un verbo que se escribe así, akouo. Es muy sencillo, A-K-O-U-O. Akouo. Akouo. En griego sería akouo. ¿A qué suena más griego? Akouo. Bueno, A-K-O-U-O, para los que estáis tomando nota. Es oír con atención o darle el oído a un maestro. Y muchas veces Jesús lo usa. Akouo. Cuando Jesús dice, por ejemplo, el que tenga oídos para oír, akouo, que oiga. Ese es el que tenga oídos para oír. Claro que todos. ¿Cuánto tienen oído? Sí, tócate el oído. ¿Cuánto tienen oído? Gracias a Dios. Si te falla uno, por lo menos tiene el otro. Y si no, pronto Adriana, nuestra querida Adriana, va a hacer aquí la predicación con lenguaje de signos. ¿Qué te parece? Hazme el favor de prepararte ya. Te necesitamos con la tele. Ahí te vamos a poner en una esquinita y ahí va a estar Adriana. Prepárate. Entonces, claro, para algo estudiaste. Entonces, todos tenemos oído para oír. Pero Jesús dice, el que tenga oídos para oír, akouo, que escuche atentamente, que preste atención, que incline ese oído, que lo preste para que Dios le hable. Eso, por ejemplo, lo dice en Marcos 7, 14 al 16, lo dice Jesús. Pues esta palabra, akouo, está aquí en Juan 8, 47. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Di conmigo, akouo. Me gusta esta palabra. ¿Sí? ¿Te gusta a ti? ¿No? El que es de Dios escucha, es akouo, presta atención, da su oído a las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Ahora, ¿sabes que se puede dividir la historia de la humanidad o el género humano en esas dos tipos de personas? Los que escuchan a Dios y los que no escuchan a Dios. Fíjate, cuando dice en Génesis capítulo 3, Dios le dice a Adán, has escuchado a tu mujer en vez de escucharme a mí. Y ahora maldita será la tierra por tu causa. ¿Sabes qué palabra es ahí? La palabra Shama. Lo que Dios le dice, Shama o Shema Israel, escúchame Israel. Dice, Shama, has escuchado a tu mujer para obedecerla en vez de escucharme a mí. Has obedecido y escuchado a los hombres antes que a Dios. Ahí viene la caída. Y cuando tú te pones a ver los hijos de Dios, ¿quiénes son? Los que escuchan a Dios. Por ejemplo, en el diluvio. A ver, ¿quiénes entraron en el arca? Los que escucharon a Dios, los hijos de Dios. Porque todos los demás, Noé, no es que Dios los quería dejar fuera. Dios no quiere dejar a nadie fuera. Por 110 años estuvo Noé en el arca y salvación. El Señor va a mandar un diluvio. Él me ha mandado que haga una arca. Arrepentidos de vuestros pecados. Y estoy seguro que si muchos hubieran escuchado, ni hace falta el diluvio. ¿Verdad? ¿Tiene sentido? Entonces, ¿por qué solamente 8 entran en el arca? Los únicos que escucharon. ¿Quiénes son? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Y le dice Jesús a esos religiosos, por eso vosotros no escucháis porque no sois de Dios.
Lo que Jesús le está diciendo no es, mira, ¿sabes qué? Vosotros no sois míos y no vais nunca a entender lo que yo hablo. No, Dios les visitó igual que a todos. Y tenían un oído para oír, pero no acouo. No escucharon a Jesús como Dios, como Mesías, como el Maestro, sino que oían y desechaban la palabra. No inclinaron, no, estaban duros de cerviz. Duros de cerviz. Y las prostitutas, los publicanos, los pecadores y mucha gente, y aún los niños, dijo Jesús, te alabo, Padre, porque mira, los niños están entendiendo estas cosas y los sabios no las entienden, porque tenían un oído y lo inclinaban para oír. Y entonces entraban al propósito de Dios, entraban al plan, al arca de Dios. Y así ha sido siempre. Gente que solamente se escucha a sí mismo. Hoy es un problema esto del escuchar. Hoy en día, encontrar a alguien que sepa escuchar es un tesoro. ¿Sí o no? Es un tesoro. Hasta en el trabajo. ¿Quieres tener trabajo? Aprende a escuchar. Me decía una hermana aquí de la congregación hoy. Dice, pastor, estoy trabajando en una empresa, en una fábrica y me han hecho encargada. Y llevo poco tiempo y ahora estoy jefa de las que eran mis jefas. ¿Y sabe por qué? Digo, ¿por qué? Porque me han dicho que sé escuchar. Dice, porque yo me he dado cuenta, la jefa, la encargada, se ha ido de baja o de vacaciones. Dice, pero yo me he dado cuenta que cuando digo algo, tú lo escuchas, lo memorizas, prestas atención. Y cuando yo pregunto, muchas no se acuerdan lo que he dicho. Y tú inmediatamente me dices, sí, que viene el pedido de no sé dónde y hay que hacer tantas cajas. Y entonces yo me he dado cuenta que tú estás atenta, que tú sabes escuchar. Y por eso vas a ser la encargada. Te digo una cosa, encontrar gente que sabe escuchar hoy en día no es fácil. Aún en los trabajos, eso es una virtud. Tener un amigo porque hay personas que son inmaduras. Hay algo que se llama inteligencia emocional. Y hay gente estúpida emocionalmente hablando. Es verdad. Están tan llenos de su ego, un vaso lleno no se puede llenar. Están tan llenos de sí mismos que tú estás hablando con ellos y ellos, a mí me ha pasado, he hablado con gente y de repente yo me doy cuenta de que no me están escuchando. Que voy por la mitad y ellos tergiversan lo que he dicho, lo malinterpretan porque están en su propia historia, en su propio mundo, ni te prestan atención porque solamente están en lo suyo. Pero pararte con alguien que sabe dejar su ego a un lado y darte su atención, eso es una bendición. Dios puede usarte con un par de oídos. De verdad. Dios puede usar a gente que sabe escuchar. ¿Sabes que hay personas que necesitan derramar su alma y están seguros de que alguien les comprende y luego les vas a poder ayudar? Así que tócate el oído y di, Padre, usa este oído. Amén. Si esta boca es torpe, pero puedes usar este oído, Señor, esta oreja mía. Es un regalo el aprender, aún en la pareja, a escucharnos. Te digo que esto fue para bálsamo para mi madre. Yo por mucho tiempo no escuchaba bien a mi mujer. Ella me hablaba, pero yo tenía aquí una especie de prejuicio. Es que es una histérica, es que se pone así sin motivo. Es que es verdad, es que yo no comprendo por qué. Hasta que un día Dios me tuvo que decir, tú no la oyes de verdad, tú no la escuchas, escúchala. Escucha por qué está así. Y entonces dije, claro, con razón. Si es que no la sé cuidar, es que no estoy haciendo mi parte bien y estoy sobrecargando, me cargo mi matrimonio. Fue, hermano, como dicen en el catolicismo, mano de santo. El pararme y decir, nos comunicamos y que ella me escucha a mí, yo la escucha a ella. Inclinar el oído, te presto mi oído, ahí lo tienes. Pues Dios está buscando hombres y mujeres que le presten el oído, que le escuchen atentamente. Os voy a poner un ejemplo y vosotros me tenéis que decir quién es. ¿De acuerdo? Ella, sentada a los pies del Señor, acouo su palabra. Claro, oye, yo creía que podían ser otras discípulas, ¿no? Eran todas Marías, no hay forma de fallar.
O era la Magdalena, o era la madre de Jesús, o era... Bueno, vale, pues ¿qué María era? La hermana de Lázaro. Ella, Lucas, esto está en Lucas capítulo 10, si quieres ir conmigo para allá. Lucas capítulo 10 y versículo 39. Ella tenía una hermana que se llamaba Marta, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Acouo. ¿Qué es eso? Es lo mismo que el verbo natá, inclinar el oído, prestar atención, detenerte, escuchar de forma activa. Eso es lo que hacía, darle el oído a un maestro. Entonces, Marta, ¿sabéis que se pone mal? Versículo 41, respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Diga conmigo: ruido. ¿Sabes dónde estaba Marta? Con mucho ruido. Ruido de cacharros. Ruido, no, me ha venido la canción de Joaquín Sabina. Demasiado ruido. Eso es ruido también, ¿no, John? Luego editáis el mensaje. Ruido, estaba con ruido de cacharros, con ruido de la cocina. No es que era malo, pero tenía ruido interior. Que era, yo aquí, y ella no me ayuda, y tenía demasiado ruido, la bendición no le llegaba. Y Jesús le dice: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. 42, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Literalmente, para que veáis que no fue tan radical, Jesús dijo, literalmente, unas pocas cosas son necesarias. Unas pocas cosas son necesarias. No son tantas cosas. Jesús te simplifica la vida. Unas pocas cosas son necesarias. Y tu hermana María ha escogido la mejor, la parte buena, la cual no le será quitada. Entonces, mis hermanos, tú y yo podemos tener la parte buena, la atención de Dios, que Dios quiera comunicarse conmigo, que Dios quiera tener esa relación conmigo y yo pueda prestarle mi oído. Eso, la bendición que eso nos da, nada nos lo puede quitar. Denle un aplauso al Señor si lo cree. Aleluya, gloria a Dios. Termino con este texto que es una promesa. Es el texto de Isaías capítulo 48 y verso 16. Isaías 48, 16. Acercaos a mí, escuchad esto. Es el verbo otra vez, ese, escuchar con atención. Es Isaías 48, 16. En la Septuaginta es la versión griega de 70 sabios, se pusieron de acuerdo para traducir al griego el Antiguo Testamento. Entonces, el escuchar, usaron el verbo akouo, escuchar, oír con atención y dar oído. Un detalle, solamente para que veas que hay mucha fuerza en estos versículos que te estoy leyendo. Isaías 48, 16. Acercaos a mí, escuchad esto. Desde el principio no he hablado en secreto. Desde el momento en que sucedió, allí estaba yo. Y ahora me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino en que debes andar. Si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos. ¿En tu Biblia sale con exclamaciones? Es el corazón de Dios, ¿verdad? Si tan solo hubieras atendido, atender, prestar atención, inclinar el oído a mis mandamientos, entonces habría sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Sería como la arena tu descendencia y tus hijos como sus granos. Nunca habría sido cortado ni borrado su nombre de mi presencia.
Diga conmigo, wow. Esa bendición yo la quiero para mí. ¿Cuántos quieren paz como un río? Justicia como las olas del mar. Bendición sobre nuestros descendientes. Si tan solo prestamos atención. Inclinamos el oído. Voy a pedir que vengan los facilitadores mientras te cuento una historia que me gusta mucho. Hace muchos años, un gran monarca, el Shah Abiz, reinaba en Persia. Amaba mucho a su pueblo y para comprenderlo mejor, quiso ir a vivir en medio de él, oculto, tras diferentes disfraces. Un día fue a un baño público vestido como un pobre hombre y se sentó allí al lado del fogonero, encargado de calentar el agua de las piscinas. A la hora del almuerzo, compartió una simple comida y habló con él como con un amigo. El Shah repitió sus visitas hasta que creció la confianza con este hombre. Algún tiempo después, el monarca le reveló su verdadera identidad, que no era un mendigo, que no era un cualquiera, que era el Shah de Persia. Entonces, supuso que el pobre fogonero le pediría algún favor grande, algún regalo. Pero se quedó muy sorprendido cuando el fogonero le dijo simplemente: usted dejó su palacio y su gloria para sentarse en este humilde lugar conmigo. A otros usted ha regalado riquezas, pero a mí me ha dado mucho más, su misma persona. Le pido solamente una cosa, que nunca me retire su amistad. Mis hermanos, qué ricos que somos, qué afortunados. No el Shah de Persia, el rey de reyes y señor de señores, se hizo hombre y quiere tener amistad contigo y conmigo. Y Él inclina su oído para escucharnos y detiene todo ruido alrededor cuando un hijo suyo, un hombre sincero, una mujer sincera, hablan con Él. Solo espera que nosotros en esa buena amistad, en esa buena relación también seamos capaces de darle nuestra atención, de inclinar nuestro oído. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Tú nos has hablado al corazón, Señor. Y tú estás, Señor, enamorándonos de tu voz. Esa voz que es tan apacible, tan consoladora. Si dejas de hablarnos, Señor, nos secamos por dentro. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque siempre, constantemente, redundantemente, insistes una y otra vez. Inclinad vuestro oído, prestad atención, escuchad y viviré, y vivirá vuestra alma. Escuchadme, os enseñaré el camino que debéis andar. Gracias por esta maravillosa amistad, Señor. Y cantamos a ti que no podemos dejar de escuchar tu voz. Es la riqueza más grande, Señor. Es el anhelo de nuestro corazón. Te invito a que mientras que escuchamos y esta melodía te prepares tu ofrenda para terminar hoy con una ofrenda al Señor. Vamos a adorarle juntos en esta hora. Y dice así.